cultivaron la filosofía a los pueblos originarios de América? Bueno, esa es una pregunta que se han hecho muchos intelectuales durante mucho tiempo, ¿no? Yo pienso que más allá de la controversia que existe, si podemos hablar de una filosofía, primero, latinoamericana, propiamente dicho, a veces me he cuestionado ese patronímico porque la filosofía no debe, ¿no?, limitarse a fronteras geográficas, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que indudablemente parece que aquellos pueblos originarios de América, no todos, ¿no?, los que tuvieron mayor desarrollo, digamos, económico, político, jurídico, social, ¿no?, los mayas, los incas, los aztecas, ¿no?, y otros pueblos que también llegaron a niveles bastante avanzados, realmente lograron, ¿no?, en cierta medida cultivar reflexiones antropológicas, cosmológicas, ética, jurídica, políticas, que no tenían nada que envidiar las otras que se dieron en el Antiguo Oriente o en la propia Grecia, sobre todo en el periodo llamado heroico, el periodo, vamos a decir, mm, de los jónicos, por ejemplo, de Tales, de Mileto, Anaximandro, etcétera, ¿no? Ahora, lo cierto es que en las culturas más consolidadas de América precolombina, hubo un desarrollo de la estructura socioeconómica, ya primero de sociedad de clases sociales, ¿no? Si no era una sociedad homogénea, ni mucho menos, una sociedad estratificada, ¿no? Social y económicamente, ¿no? Pero por eso hubo una serie de instituciones de carácter jurídico, político y religioso que además prefiguraba una especie de sociedad civil precaria con potencialidades extraordinarias, ¿no? Aparte de que cultivaban el arte, como se ha demostrado, ¿no? La arquitectura, que nadie la puede negar, porque un pueblo que cultive la arquitectura de una forma como lo hicieron los mayas, los aztecas, los incas, es porque tuvieron un nivel de desarrollo, ¿no?, sobre todo de la geometría, del pensamiento matemático, ¿no? Además de cuestión de los mitos, porque los mitos que se conservan incluso en los pueblos originarios hoy todavía no tienen tampoco mucho de diferencia con los que se dieron en Egipto, en Babilonia, en otros países, ¿no? Ahora, lo cierto es que estos pueblos originarios también tenían un desarrollo de la capacidad de observación, ¿no?, de medición, etcétera, ¿no? De manera que coincidimos con el amigo Horacio Cerruti que dice, cito, el problema del comienzo de la filosofía es un problema decisivo también y no es tan fácil declarar completamente muerto el pasado anterior a la conquista, ¿no? O sea, fin de la cita. No se puede así, de un plumazo, decir que no, que la filosofía llegó con Cristóbal Colón y que ha seguido llegando. Por lo tanto, la existencia propiamente claro, también depende de lo que se entienda por filosofía, ¿no? Esa es otra cuestión, porque a veces algunos quieren que la filosofía tenga muchas exigencias epistemológicas, ¿no? Pero nadie le impide eso, ni a Tales de Mileto, ni a Anaximandro, ni a Heráclito, ¿no?, ni a Pitágoras, sencillamente lo consideran filósofos, ¿no? Pero bueno, esos son los criterios eurocéntricos que nos han dominado. Ahora, lo que es cierto es que en el pensamiento originario de América hubo un naturalismo antropológico de gran valor que implicaba concebir al ser humano como imbricado, ¿no?, a la existencia de todo el orbe, el mundo, ¿no?, en general, ¿no? Y además no veían al ser humano, al hombre, o clame mal de ser humano para evitar conflictos con el feminismo, como un ente pasivo, sujeto a fuerzas de la naturaleza incontrolables, ¿no? Sino que consideraban al ser humano como un ser activo, un ser decisivo, ¿no?, que transformaba la naturaleza, transformaba la sociedad y se transformaba a sí mismo, ¿no? Pero además con una correlación de consustancialidad con la naturaleza, con el ambiente, con los árboles, con los ríos, con las plantas, así que no como algo totalmente extraño, sino como algo hermanado, como algo imbricado. Eso se ve sobre todo en el totemismo, ¿no?, y en el fetichismo, que son formas pre-religiosas, ¿no? Indudablemente que esas ideas, esos mitos que aún en caso se conservan, expresaban de alguna forma también la conciencia de cierta forma de control, ¿no?, sobre esa naturaleza, sobre la sociedad, sobre sus propias relaciones, ¿no? Y cuando ellos tenían ese vínculo,
con la naturaleza e incluso trataban de incorporarse esa fuerza de la naturaleza, ¿no? Y por eso también asumían, por ejemplo, las pieles, ¿no? De los animales más feroces para tener esa fuerza, esa ferocidad, ¿no es así, no? Entonces, lo cierto es que ellos no establecían un distanciamiento o un abismo infranqueable, ¿no? Entre el ser humano y la naturaleza, más contra, tenían una visión más holista, diríamos, ¿no? De totalidad en cuanto a la articulación del ser humano con la naturaleza, ¿no? Y la sociedad. Y en ese proceso, ¿no? de apropiación de cualidades, ¿no? Hay una también tendencia a exaltar el valor de las fuerzas espirituales, ¿no? Es decir, no solamente la invocación a ánimas, no a dioses, sino también a la espiritualidad, a la capacidad de la mente humana. Eso se ve mucho también en las filosofías del Antiguo Oriente, la India, ¿no? En la China, que eran filosofías muy introspectivas, ¿no? De búsqueda de la verdad dentro de sí mismo, ¿no? Entonces, eso de cierta forma va a aparecer en reflexiones éticas que los propios conquistadores y sobre todo los cronistas españoles o portugueses observaron en algunos de estos pueblos. De manera que estos pueblos desarrollaron mecanismos, vamos a decir, de sobrevivencia, ¿no? Con relación al medio ambiente, que en algunos casos era hostil, que era, ¿no? Donde había terremotos, ciclones, huracanes, etcétera, fuegos. Entonces, ante esas fuerzas que desataba la naturaleza, ellos desarrollaron también algunas reflexiones más bien de carácter antropológico, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta también que ellos, como seres humanos, tenían preocupaciones también por la seguridad alimentaria, habitacional, energética, de la agricultura, etcétera, ¿no? Y de la procreación, de la reproducción, ¿no? De la especie. Entonces, todas esas preocupaciones, vamos a decir, existenciales, hoy, pues también las tenían, ¿no? En sus pueblos. Y también tenían preocupación por transmitir a las nuevas generaciones sus experiencias y por eso la educación jugaba un papel también. Y tenían, en algunos casos, llegaron a tener escuelas como lo tenían los mayas, los incas, los aztecas, ¿no? Para formar, ¿no? A las nuevas generaciones, donde la tradición oral era importante. A veces injustamente se ha creído que porque no tenían una escritura alfabética no llegaron a desarrollar filosofía. Cuidado, en primer lugar, los mayas llegaron a desarrollar un alfabeto y una escritura que aún se conserva de manera impresionante. Durante un tiempo se pensó que los incas no tenían forma escrita, hasta que los quipus, que son esos nudillos, ¿no? De cuero que ellos utilizaban, han sido estudiados recientemente por varios antropólogos y demuestran que de la forma de los nudillos se expresaba un lenguaje en forma, ¿no? De sus nudillos, igual que los jeroglíficos en general que tienen otros pueblos, ¿no? Aztecas, mayas, incas, igual que los jeroglíficos egipcios o en Babilonia, porque a veces se cree que solamente una escritura alfabética, ¿no? Es la que expresa, ¿no? Esa espiritualidad. Y no es así. Los antropólogos han demostrado que los jeroglíficos tenían niveles de abstracción, ¿no? Que llegaban a expresar, ¿no? Ideas bastante abstractas, bastante, ¿no? Distantes de lo natural y expresaban ideas de carácter ético, de carácter político, de carácter religioso, etcétera. Por lo tanto, ¿por qué no van a tener, ¿no? En cierta medida también expresión filosófica, ¿no? Según Silva Morley, que fue un antropólogo norteamericano, que escribió un magnífico libro sobre la civilización maya, dice él, debe reconocerse que los mayas constituyeron el pueblo más civilizado del Nuevo Mundo en los tiempos precolombinos y fueron los únicos que desarrollaron un sistema de escritura muy original, ¿no? Y eso es cierto. Entonces, todo el mundo cultural precolombino tuvo, vamos a decir, sus formas propias de racionalidad. Ah, que coincidiera o no con la racionalidad occidental hoy, o griega o latina, eso es otra cuestión. Y por eso algunos se cuestionan, ¿no? Pero otros aseguran que no, que también, por ejemplo, Joseph Easterman, que es otro filósofo suizo que ha estudiado mucho en Ecuador la civilización de los pueblos originarios, dice en su libro
La supuesta filosofía andina no cumple con varios de los criterios autodeterminados por la filosofía occidental. Pero el hecho de eso que no cumple con eso no quiere decir que no sea filosofía. Para él era filosofía. Y yo diría que los pueblos de América en cierta medida estuvieron en ese umbral, ¿no? De lo que algunas investigaciones han dado a llamar como pensamiento prefilosófico, ¿no? Jacobsen, Wilson y Frankfurt, investigadores británicos, hicieron un estudio sobre Egipto, Mesopotamia, y llegaron a la conclusión de que también había una especie de pensamiento prefilosófico. Si uno supone que la filosofía implica una concepción racional, ¿no? De la realidad, tanto del mundo objetivo como subjetivo, pues los pueblos de América estaban también, ¿no? En ese momento, ¿no? De preámbulo, por así decirlo, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la valoración que hizo Aristóteles del Egipto. Aristóteles dice, aquellas ciencias que no van encaminadas ni a los placeres de la vida, ni atender sus necesidades. Vieron entonces la luz primera y precisamente en aquellos lugares en que los hombres podían dedicarse al ocio. Así ocurrió en las matemáticas, nacidas cerca de Egipto, porque en aquel país las castas sacerdotales estaban libres de todo trabajo. ¿Ven? O sea, Aristóteles reconoce que como había una división social del trabajo, los sacerdotes egipcios podían cultivar la geometría, la astronomía y demás, ¿no? Ahora, hay que decir que no hay, por supuesto, mucha coincidencia en esta valoración que se hace, ¿no? De las culturas originarias en cuanto a si llegaron o no a tener una expresión de pensamiento abstracto. Pero lo cierto es que muchos misioneros, Bartolomé de las Casas, Motolinia, Sahagún, etcétera, quedaron impresionados, ¿no? Por ejemplo, por las instituciones. José de Acosta, un jesuita que llegó a Perú, impresionó tanto como la cultura incaica que llegó a decir que eran repúblicas, fíjense, y que eran superiores a las españolas, hasta eso, ¿no? Ahora, sin embargo, otros investigadores como Vladimir Kuzmichev, un ruso que ha estudiado el tema de los incas, dice, y cito, la carencia de escritura casi no se reflejó sobre el desarrollo del pensamiento científico técnico, pero sí el daño más cruel e irreparable causado por la carencia de escritura lo sufrieron las humanidades y la literatura. O sea, ese es otro criterio respecto a de que no tuvieron un desarrollo, en este caso, ¿no? De las humanidades. Yo creo que es cuestionable ese criterio porque también no es que escribieron textos de filosofía, pero también sus cosmologías, sus mitos expresados, ¿no? Ese elemento. Por otra parte, no hay que olvidar que América fue en cierta manera cuna de utopías, ¿no? Se inspiró Tomás Moro en las formas políticas que existían, sociales, jurídicas, ¿no? De manera que ese hombre americano, que era muy distinto, por supuesto, a muchas cosas del europeo, no solo étnicamente, sino éticamente también, tenía relaciones interpersonales distintas, tanto con la naturaleza como con la sociedad. Sin embargo, los europeos llegaron imponiendo, por supuesto, su criterio de lo que debía ser, ¿no? Ahora, los estudios antropológicos han demostrado que estos pueblos primero tenían una alta estimación del trabajo, de los valores éticos, y eso no ha desaparecido, ¿no? Louise Lillian, una antropóloga francesa, dice, el maya es vigoroso, trabajador, es de naturaleza inteligente, sociable y alegre. Su concepto de la justicia, de la honradez, del respeto a la vida y bienes ajenos es notable. Yo lo acabo de comprobar ahora en noviembre que estuvimos en Guatemala y varias comunidades mayas. Es impresionante realmente estos valores que yo creo que también son heredados de la cultura antigua. Yo creo que los pueblos amerindios apreciaban el trabajo como una necesidad, no solamente para sobrevivir, sino también como un placer, como un arte, como algo, ¿no? Que los hacía seres superiores, ¿no? Ahora, en todas las cosmologías y todas las cosmogonías amerindias se pone de manifiesto en el que tenían una visión integradora, ¿no? Del mundo. Yo diría que es una especie de monofisismo dialéctico, ¿no? En el cual todas las cosas estarían concatenadas, nada del mundo natural ni del mundo social estaría disgregado o separado, ¿no? De la realidad. Incluso las concepciones astrológicas, por supuesto, este zodiaco que vemos atribuido a Babilonia, pues también existía acá, en los pueblos amerindios, ¿no? Una relación entre el movimiento de los astros, de la luna, de los cometas,
del planeta Venus, que también lo observaban, ¿no? Y entonces, yo creo que esto reflejaba también que concebían el mundo no como algo caótico, ¿no? Sino algo regulado, algo preestablecido, ¿no? En que no siempre era producto arbitrario de voluntades divinas, sino también de ciertos logos, dirían los griegos, ¿no? Cierta regularidad, ¿no? Ah, lo cierto es que en estos mitos tal vez no tuvieron un espiritualismo muy desarrollado, pero sí veían las contraposiciones entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, eso, el cielo y la tierra. Eso se ve hasta incluso en el esquema de la bandera eh, mexicana, ¿no? Del águila sobre el nopal y la serpiente, ¿no? La serpiente es el mundo del inframundo, el águila del mundo del cielo. Esa idea de la unión ¿no? de lo celeste y lo terrestre y lo subterráneo está muy común, es muy común en estos pueblos, ¿no? Yo creo que los mitos reflejaban en este caso el grado de civilización que tenían estos pueblos y el grado de diversificación y identificación social en una época en que ya tenían constituidas, ¿no? Estructuras de clases sociales. Y por lo tanto, estos mitos expresaban en cierta forma la enajenación de las cuales también el hombre americano originario expresaba también ya esas ideas, sus temores a la muerte o sus ideas de que la muerte no era nada negativo, sino el paso, ¿no? a a otro mundo y por lo tanto lo veían como algo natural y no como un castigo divino o como resultado del infortunio, ¿no? Entonces yo creo que cuando en algunas culturas no predomina una expresión filosófica, a veces que está constituida a veces por el texto, hay que tomar en cuenta que la filosofía también se expresa en forma a veces de aforismos, ¿no? De sentencias aisladas o de diálogos a través de la poesía, por ejemplo, ¿no? O a través del canto, ¿no? Y a través de otras expresiones, ¿no? También intelectuales, ¿no? En monólogos, que muchos de los cronistas cristianos recogieron y luego, por ejemplo, el mito del Popol Vuh es un ejemplo, o cuántos mitos, por ejemplo, Miguel León de la Portilla pudo recoger en el caso de de los aztecas, ¿no? Y que hoy se conserva. En definitiva, nada puede negar, ¿no? Absolutamente la existencia de filosofía en los pueblos originarios de América, ¿no? Y se expresaron a través de leyenda, del lenguaje oral, ¿no? Y además expresaban el nivel de elaboración teórica también, ¿no? De algunas ideas de corte, a nuestro juicio, humanista. Por otra parte, el desarrollo artístico, eh, sobre todo la visión tan cubista, en el sentido, como Diego Rivera le dijo a Picasso, ¿no? Que tenía, por ejemplo, las expresiones de la plástica maya, ¿m? O de la plástica azteca también, ¿no? Que nada tiene que enviar a las expresiones también del mundo egipcio, ¿no? O del mundo babilonio. Eso que demuestra que también el arte, en este caso la plástica, llegó a alcanzar, ¿no? Y niveles también de la música, porque los instrumentos musicales que se conservan lo demuestran, ¿no? En definitiva, el alto nivel alcanzado por estos pueblos en esas expresiones intelectuales son, a nuestro juicio, expresión que llegaron a un nivel, ¿no? de desarrollo prácticamente muy similar al que se dieron en los pueblos del Oriente Antiguo e incluso también de la Europa, ¿no? a la época heroica, como llaman, del mundo griego. Por lo tanto, dejamos abierta la discusión en este video que estamos tratando de presentar una síntesis de todo lo que hemos visto hasta ahora para integrar, ¿no? de manera un poco holista lo que hemos visto en el desarrollo de la filosofía en América Latina y no podíamos comenzar ignorando la producción de ideas de corte cosmológico, cosmogónico, antropológico, ético, filosófico, político, ¿no? religioso de los pueblos originarios de nuestra América.